Bien, pues siendo hoy viernes 18 de marzo Recording in progress. del 2020, comenzamos, más bien seguimos, aunque podríamos decir que es un nuevo enfoque, novedoso. Continuamos con nuestro tema de la masonería, que de manera tan amplia, tan profunda, tan brillante, tan magníficamente bien documentada y tan fervorosamente transmitida, nos hizo hace 8 días nuestro buen amigo Adrián, mientras yo andaba atendiendo a mi familia que en masa se dejó venir para celebrarme mi cumpleaños número 79. Así que hoy retomo la cátedra y continuando con el tema que hemos ya analizado en otras ocasiones, hoy nos toca analizar este mismo tema de la masonería, pero referido a un acontecimiento específico de nuestra historia. Y me refiero a la Guerra Cristera. Quiero comenzar esta locución haciendo memoria, haciendo un reconocimiento fervoroso, amoroso, cariñoso, sobre un par de personajes, mis padres, que ayer hubieran cumplido 80 años de casados, ayer 17 de marzo. ¿Y por qué hago mención de tan conspicuos e ilustres caballeros como don Salvador Abascal Infante y doña Guadalupe Carranza de Abascal? Bueno, pues porque ellos fueron cristeros y sobre todo hijos de cristeros, al grado que mi señor padre fue a su vez hijo de don Adalberto Abascal y del Río, primo hermano de Lázaro Cárdenas, enemigos mortales, por supuesto, Lázaro Cárdenas en la extrema izquierda comunista, y mi abuelo, católico de centro derecha, tremendamente culto, que llegó a ser el jefe número 1 del ejército cristero. No el jefe militar, que era el general Gorostieta, sino el jefe civil, el encargado de conseguir dinero, parque, municiones, armas, dinero, recursos de diferentes tipos, medicamentos, alimentos, para alimentar a un ejército que en los estados del centro de la República llegó a tener más de 1 millón de soldados levantados en armas. Para entender bien lo que es la Guerra Cristera, tenemos que analizarla a la luz de la influencia masónica a lo largo de nuestra historia. Pero no solo vamos a entender la Guerra Cristera desde el punto de vista de la historia de la masonería, como es nuestro tema, en las leyes y en la historia de México. Todo quedará en eso, en entender la Guerra Cristera, que fue hace casi un siglo. Para ser más exactos, 96 años, porque comienza en 1926, propiamente el conflicto armado. No solo nos va a servir esta sesión y otras sobre este punto para entender el México de entonces y el heroísmo de mis abuelos, de mis padres, de varios de mis tíos, que fueron miembros activos en el conflicto armado que se prolongó hasta 1936, ya con la presidencia de Lázaro Cárdenas, en una tercera oleada de conflicto armado por los cristeros que pretendían, con estricto apego al derecho divino y al derecho natural, derrocar a un gobierno injusto, tiránico, perseguidor, en pocas palabras, formado por una jauría de sátrapas, perseguidores de la Iglesia Católica. Así que para entender el México actual de hoy, ese México en el cual personajes como Agustín Laje, como su servidor y otros muchos,
somos censurados en las redes sociales. Les platicaba hace un ratito antes de empezar la sesión que a mí ya me tocó un castigo en el cual no puedo subir ningún mensaje, ningún video, no puedo editar, no puedo hacer nada en mi página de YouTube, porque me atreví a decir en un video que subí, en donde a lo mejor se me fue un poquito la prudencia y me pasé, y a lo mejor fui imprudente, pues sí ataqué con mucha certidumbre, con mucha incluso ferocidad, este circo malévolo de la revocación de mandato. Tan malévolo que ha logrado convencer a muchos espíritus débiles o mentes poco informadas sobre el tema. Así que para entender la guerra cristera, para entender la acción de la masonería en las leyes y en la historia de México, y para entender el México de hoy, abro cancha con el tema que voy a titular Una guerra sin cuartel. ¿Por qué es una guerra sin cuartel? Porque no ha terminado, porque ha tomado diferentes formas, ha tomado diferentes frentes de batalla, ha atacado por arriba, por abajo, por un lado, desde adentro de la iglesia, se ha vestido de santo, se ha vestido de fraile, ha adquirido ropajes de olor a santidad, pero la guerra sigue y probablemente hoy, este 18 de marzo, en el cual no hay nada que celebrar, porque en realidad Lázaro Cárdenas nada más le quitó el petróleo a unas logias para dárselas a otras, se los quitó a las logias inglesas para dárselas a las norteamericanas y seguir consumiendo el 60 o 70% de la gasolina que en este país se consume, importada de los Estados Unidos. Así que, así como no tenemos nada que celebrar con alegría un 20 de noviembre, ni un 5 de febrero, ni nada que se relacione con la masonería, la revolución y todas estas cosas que nos siguen oprimiendo en esta guerra sin cuartel más que nunca, doy inicio pues a un documento que he preparado sobre esto que titulé Una guerra sin cuartel. La guerra contra Cristo y su iglesia católica apostólica romana en México ha sido prácticamente una constante en nuestra trágica historia como país independiente. Pero no desde 1810 o 1824, sino bastante antes. La persecución en México es la prolongación de la persecución en España, con la expulsión de la Orden de los Jesuitas en el año de 1757. Esta expulsión, como lo dicen muchos historiadores muy conocedores de este trágico tema, es el inicio del caos. El inicio del caos social. El inicio o la echada de fundamentos de lo que hoy tiene a México como el país más peligroso del mundo para los periodistas, o del país más peligroso del mundo entre la lista de los países que no tienen una guerra declarada, como la de Ucrania y Rusia, u otras como las que fueron de Afganistán o Irak. Este México nuestro en el cual diariamente se mueren o son asesinados alrededor de 100 compatriotas, 10 de ellos mujeres, probablemente por el mero hecho de serlo, y desde luego los varones generalmente por andar en los malos pasos del narcotráfico. ¿Cómo se sentaron las bases para que hoy en México toda la casta gubernamental, prácticamente sin excepciones, se dedique al narcotráfico? De tal manera que ya se puede hablar de una narcorrepública, de un narcogobierno.
Y ya se puede hablar ya no de morenacos, como despectivamente nos referíamos a los simpatizantes y miembros del Morena, sino de morenarcos, porque ellos, comenzando por el sedicente presidente de la República, encabezan el tráfico de drogas al vecino país del norte, que consume el 60% de las drogas que en el planeta se producen. ¿Y cuántas pasan por la frontera México-norteamericana? De ese 60%, pues pasa el 80% y a veces más. ¿Cómo nos explicamos esta tragedia en la que 7 de cada 10 hogares mexicanos están en proceso de disolución o ya se disolvieron? Vía adulterio, vía divorcio, o vía puñetazos o maltrato a la mujer por serlo, y otras muchísimas formas de violencia doméstica. ¿Cómo nos explicamos este México en el cual asiste a misa un mínimo porcentaje de la población sedicente católica, y de esos que asisten o que asistimos, pues en primera persona lo puedo decir, a la Santa Misa, cuando menos dominical, comulgan tan poquitos, y la mayoría que de los que comulgan, y me lo dice muy conscientemente en el grupo de párrocos que conozco aquí a tiro de piedra en Santa Cruz de Interlomas, en pecado mortal. ¿Cómo nos explicamos este país lleno de tragedias, de desastres? ¿Cómo nos explicamos ese sainete bestial, brutal, primitivo, propio de un habitante de la era de las cavernas, que fue la respuesta que le dio Malo a los diputados europeos que se permitieron señalar el terrible riesgo constante en el que vive la casta periodística de este país, que por cierto ayer u hoy pues ya fue el 8º asesinado en lo que va del año? Y vale la pena que lean la carta que le contesta el Pejelopóstle de la Unión Europea, digna de un peladito de barrio, con expresiones que a mí me hubieran dado pena de haberlas yo manejado en la prepa o en la secundaria. ¿Cómo nos explicamos esta decadencia, este desgarramiento, este desconocimiento de nuestra historia, esta falta de patriotismo que hoy consume a la nación? Bueno, pues hay que entender los orígenes. Ya dije, la expulsión de los jesuitas fue el primer golpe, y el segundo golpe se asesta, como lo explico yo en mi documento, a partir del asesinato, de la obligada renuncia a la que se ve culminado don Agustín a realizar, abdicando de un trono legítimamente adquirido por aclamación popular. En efecto, en la Guerra Cristera, a la que voy a dedicarle una serie de sesiones, pero a la vez analizando la intervención masónica, para no salirnos del tema, en la Guerra Cristera, el pueblo mexicano más devoto se levantó contra el poderoso gobierno que buscaba y busca, ahora de otra manera, destruir a la Iglesia Católica. Ya se puede ver pronto, o ya de hecho ya se estrenó, una famosa película que recomiendo, que se llama Mirando al Cielo, que trata sobre la vida de José Sánchez del Río, el niño mártir de la Guerra Cristera. La cristiada también se llama la Guerra Civil porque fue entre connacionales. Tan mexicano el soldado raso ateo, perseguidor, como el ranchero de misa diaria y de rosario en mano, ambos mexicanos. Guerra civil que se desarrolló entre 1926 y 1929. Debo decir que es el más glorioso alzamiento que haya tenido lugar en suelo continental. Probablemente este alzamiento del pueblo de México, particularmente en los estados de Jalisco,
Michoacán, Guanajuato, Zacatecas principalmente, y en menor grado en otros cercanos a estos 4 que mencioné. Probablemente este glorioso alzamiento pueda ser equiparado únicamente con otro alzamiento de una trascendencia histórica formidable, que fue el levantamiento de los vandeanos en contra de la Revolución Francesa. ¿Qué tienen en común ambos levantamientos? Pues que tal vez aquel costó más muertes, porque tan solo en 3 años, 4 millones de franceses católicos perecieron a manos de las logias masónicas. En la Guerra Cristera no hubo 4 millones de muertos, porque no hubo ni de lejos 4 millones de contendientes. Pero sí costó algunos cientos de miles, sobre todo los 36,000 jefes cristeros de cierto rango militar que fueron asesinados desde 1929 hasta 1936. No se conoce, pues, en la historia de la cristiandad 2 levantamientos populares católicos tan poderosos y con un destino final tan trágico como el levantamiento de los vandeanos en Francia. Por cierto, la Vendée aún despoblada demográficamente si comparamos su densidad de población con la densidad del resto de Francia, porque más de 200 años después todavía los vandeanos no se reponen en sus índices de población. Esta guerra civil, en esta guerra civil mexicana, el pueblo más piadoso y más valiente, el cual caballero lanza en ristre, se levanta contra el poderoso y perverso régimen. Caballero dispuesto, y no solo caballeros, damitas, dispuestos a dar la vida por defender a la Santa Madre Iglesia, a la cual la perversidad y el odio de un gobierno, ojo, al servicio de las logias masónicas, se había empeñado en aniquilar. Los recursos de los cristeros eran escasos, su número menor al del ejército federal y sus posibilidades de triunfo mínimas. Sin embargo, sabían bien que no hay poder, por poderoso que sea, capaz de derrotar a la verdad, con B mayúscula, porque la verdad no es algo, sino alguien, y se llama Cristo. Aquellos hombres confiaron en la promesa de Cristo, y aunque muchos perdieron la vida física, ganaron la corona eterna de la gloria. Esta gesta cristera, muy poco conocida en México, de hecho, conforme yo la vaya desenrollando y platicándoselas, incluso recordando anécdotas que tuve la dicha de escuchar a mis 9 años de edad, de la boca del mismísimo jefe, don Adalberto Abascal, quien me tomaba como su confidente cuando yo regresaba de la primaria, por ahí de las 2:30 o 3 de la tarde, y mientras me subía a mis tacos y mis tortas o mi guisado a la recámara mía, donde él estaba de huésped mío, pues durante 2,5 o 3 años, él me contó esta guerra. Así que puedo presumir en cierta forma de no ser simplemente un mensajero, sino de haberla en cierta forma vivido en carne propia, porque las escenas que él me relataba a mis 9 años, 11, 10, pues marcaron poderosamente mi vida hasta la fecha. Y espero que así sigan marcando mi vida hasta que entregue el equipo. El pueblo mexicano que heredara de la historia de España su vocación católica y su devoción y fidelidad, pocas veces vistas en otras naciones, fue atacado sin tregua y con saña, y desde hace siglos, cuando menos 2 siglos y medio, por un enemigo que no solo se ha atrevido a apoderarse de nuestro suelo. Hoy todo México es territorio narco. Hoy todo México
está en poder de los más terribles, feroces, crueles y perversos antimexicanos que este suelo haya visto nacer. Este enemigo, pues, se ha ido apoderando poco a poco de las almas de los habitantes de esta nación, en donde, gracias a Hernán Cortés, naciera la luz de la Cruz Redentora y pocos años después la amorosa protección de la Señora Virgen de Guadalupe. Desafortunadamente, digo yo, muchos mexicanos hemos visto con los brazos cruzados, literalmente, cómo el mismo gobierno con diferentes nombres, PNR, PRI, PRI, PRD, Morena, PDM, partiditos chiquitos, partiditos medianos, partiditos grandotes, pero todos la misma gata nomás revolcada, con excepción del Partido Católico que allá a principios del siglo pasado logró algunas diputaciones, pero que fue fácilmente vencido por el enorme poder material y económico de las logias yanquis. Así que la gran mayoría de la población ha sido víctima de un progresivo arrancamiento de su fe, en ocasiones con la ley en la mano, en otras ocasiones a punta de fusil, y cuando no, con ambas, con la punta del fusil y con la letra de la ley escrita. La feroz guerra, pues, contra la Iglesia en México ha buscado desterrar el nombre de Dios en nuestra patria, y no comenzó en la época cristera, ni ha terminado cuando terminó la guerra cristera. Puedo decir que sigo siendo, como lo aprendí desde niño, un soldado de Cristo, con muy pocas herramientas en el término de recursos materiales, de recursos financieros, de recursos X, como los que tiene ese poderoso narcosistema, que con apretar un botón de computadora nos elimina unas horas, unos días o para siempre de la posibilidad de predicar la verdad en la red, en las redes sociales. Así que la guerra contra Cristo y su Iglesia en México ha sido prácticamente una constante de nuestra historia. Desde 1757, 67, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la fecha, con diferentes estrategias, modalidades, avances y retrocesos. Hagamos un recorrido a ojos masónicos. Es decir, desde el punto de vista masónico, que es el gran tema que hoy nos ocupa, desde hace varias sesiones ya, desde 1821, año en el que México se separa de España, sin disparar un tiro, bajo el Plan de Iguala de don Agustín de Iturbide, ratificado en los tratados de Córdoba. Fíjense bien lo que voy a decir. Agustín de Iturbide encabeza el primer imperio católico de la historia de este continente. Prácticamente el primero y el último. Porque no se puede decir que el imperio de Maximiliano haya sido católico, porque en realidad fue liberal. El hecho de que Agustín de Iturbide constituya, pues, en 1821, el primer y único imperio católico del continente en toda su historia, no es obstáculo para que un par de años después, traicionado por el Congreso, en su mayoría formado por masones de alto nivel, se ve obligado a dimitir del trono de emperador de México, y más tarde, es una larga historia que ya conté en su momento, en septiembre del año pasado, y que por supuesto que en septiembre de este año volveremos a repasar, es traicionado y finalmente fusilado sin juicio civil, sin juicio militar, sin juicio legal, simplemente no fue juzgado, fue asesinado.
A partir de su trágica muerte se forma un nuevo gobierno republicano, ya no un imperio. Todavía teníamos casi 5 millones de kilómetros cuadrados. A la muerte de Iturbide se separa todo Centroamérica. Se reduce un poco el territorio, pero aún así eran más de 4 millones, todavía, en 1824. Y aún todavía los masones de 1824 nos echaron una inmensa mentira a la nación mexicana de aquel entonces, proclamando como religión de Estado a la religión católica, para ocultar que justamente el asesinato de Iturbide, su derrocamiento, porque en realidad se vio obligado a dimitir, y su posterior fusilamiento, no era por causas de su fe católica, sino simplemente porque no era conveniente para México tener un imperio como el que él había fundado. Para tapar el ojo al macho, pues, me dice aquí que me quedan 10 minutos. Si me saca, volveré a entrar. ¿Listos? Supuestamente me quedan 10 minutos, ojalá no sea cierto. Puede ser simplemente una propaganda de Zoom. Con la formación de esa Constitución de 1824 y una supuesta religión católica de Estado, sin embargo, la masonería sigue actuando en el fondo. Muchas personas ingenuas creen que de pronto hay siglos o décadas o años en los cuales la masonería no actúa. Déjenme decirles que no es así. La masonería no duerme. La masonería no descansa. La masonería, como algunos animalitos especialistas en hacerlo, fingen que están muertos, fingen que están dormidos, fingen que no se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor, simplemente para en el momento más adecuado y más oportuno saltar con particular celeridad y precisión y atrapar a su presa. En 1854 estalla la revolución masónica del Plan de Ayutla, que coloca en el poder a un gobierno antimexicano formado mayoritariamente por masones y anticlericales, quienes a través de la nueva Constitución de 1857 atacan directamente los derechos de propiedad y posesiones que tenía la Iglesia, ojo, desde tiempos de la corona española, prácticamente desde 1521. ¿Por qué? Porque las primeras propiedades que tuvo la Iglesia en México pues fueron cedidas por el mismísimo evangelizador, conquistador, civilizador, libertador del indio, don Hernán Cortés. En 1858, trágico año para nuestra historia, llega el masón de masones a la presidencia de la República, Benito Juárez García, quien persiguió con gran perfidia a la Iglesia, a quien le debía, entre otras muchas cosas, su excelente educación. Hablaba varios idiomas, era un gran orador, sabía latín, sabía griego, se expresaba con una elegancia inusitada para los hombres de su época y sobre todo los de origen campesino. ¿Quién le dio todo eso? La Iglesia. Pero pues poderoso caballero es don dinero y poderoso caballero es don poder. Así que en 1859, apenas un año después de tomar por asalto la presidencia de la República, expide las siguientes 3 leyes masónicas, que de alguna manera, queridos amigos, están vigentes en estos momentos. Tal vez no con la precisión de la letra escrita, pero sí, como lo dicen los franceses, con l'esprit de loi, con el espíritu de las leyes. ¿Cuáles son las leyes que promulga Juárez para perseguir a la Iglesia con el apoyo de las logias antimexicanas y de las logias yanquis? Primero, la ley sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos,
a través de la cual despojó a la iglesia de sus bienes y propiedades. Algunos malos católicos o ignorantes en cuanto a católicos piensan que la iglesia no debe poseer bienes. Bueno, la posesión de bienes materiales es inaugurada por el mismísimo Cristo, cuando dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando él destaca a algunos de sus apóstoles para que vayan a alquilar el lugar donde va a celebrar la última cena. En fin, la posesión material de bienes inmuebles es absolutamente indispensable para que la iglesia en cualquier lugar de la tierra pueda cumplir con su cometido. Que esto, indudablemente, sobre todo en el Renacimiento, se prestó a abusos formidables, a abusos tremendos por parte del mismo Vaticano, de muchos papas como los de apellido Borgia o el apellido de la Rovere, que fueron 5 o 6 papas de lo peor que la historia haya visto. A pesar de esos abusos, la iglesia legítimamente tendría que ser en este país, como lo es en Europa, por ejemplo, dueña, usufructuaria de propiedades de orden material. Pero aquí sucede que desde esa fecha los templos son propiedad de la nación. La Catedral Metropolitana, por ejemplo, el Templo Expiatorio de Guadalajara, formidable joya arquitectónica, la parroquia de la esquina aquí a 2 kilómetros, que es a la que asisto a misa, pues no son propiedad de alguna agrupación religiosa, son propiedad de la nación. Aparentemente, Salinas regresó o modificó algunas leyes que mitigaron el espíritu perseguidor de Juárez, pero fue solo una mitigación, una especie de tente mientras cobro, una especie de atolito con el dedo, porque en realidad la iglesia no tiene la libertad que goza incluso en países tan decadentes como España o como la misma Francia, o no se diga los países nórdicos y desde luego Inglaterra. Otra ley que expidió Juárez es la Ley Orgánica de Registro Civil, a través de la cual el registro de los nacimientos y defunciones quedó en manos del Estado. Digo, el registro civil está bien, en cierta forma. Lo que pasa es que el registro civil se hizo para sustituir lo que todavía cuando yo tuve que conseguir mi pasaporte a los 18 años era válido. El acta, la fe, no se llamaba acta, la fe de bautismo. No bautizo, de bautismo. Mi fe de bautismo me sirvió como único comprobante de quién era yo y dónde había nacido. Juárez terminó con eso, o lo hizo cuando menos sumamente difícil. Otra ley persecutoria fue la que sustituyó el matrimonio eclesiástico, el matrimonio sacramental, que era reconocido por la Iglesia, era reconocido por la República, por todos los gobiernos, hasta Juárez, como un vínculo que además del vínculo sacramental, era legítima y legalmente válido. Y establece que el matrimonio civil es el único válido en la República Mexicana, dejando relegado al matrimonio a algo, un papel sin ninguna validez oficial. Son 3 golpes seguidos de un cuarto. Ordena Juárez la secularización, o sea, la estatización, la expropiación de cementerios, hospitales y establecimientos de beneficencia. Extingue los claustros y los conventos y elimina todas las fiestas religiosas, prohibiendo asimismo la asistencia oficial a las ceremonias religiosas. Juárez alevosamente, en 1860, expide la Ley de Libertad de Cultos, a través de la cual impulsó la entrada
el establecimiento y el crecimiento de las creencias protestantes en México. Él sí impulsó, apoyó, financió, regaló recursos, bienes materiales, apoyos políticos a todas las sectas protestantes y persiguió a la iglesia. Facilitó pues el crecimiento de la iglesia protestante en México, aunque bueno, no quiero decir iglesia protestante, sino de los credos protestantes en nuestro país. Y en 1861, fíjense, expulsa del país al delegado apostólico Luis Clementi, al arzobispo José Lázaro de la Garza Ballesteros y a los obispos Pedro Espinosa y Dávalos y Pedro Barajas y Moreno. ¿Por qué los expulsó? Porque se negaron a aceptar una ley que expidió Juárez para que todos los sacerdotes se estatizaran, por así decirlo, se reconocieran sujetos al Estado. Estos 4 y además de otros muchos se sublevaron y finalmente este proyecto me espero unos minutitos para que vuelvan a entrar todos. Recording in progress. Tenemos otros 40 minutos mínimo. Y espero para la próxima sesión del lunes, haber resuelto este abuso que nunca se me había presentado. Es la primera vez que me ocurre algo parecido. Bien, entonces estábamos en el momento en el cual Benito Juárez se expulsa por oponerse a la especie como de nacionalización, como de reconocimiento de una especie de registro que obviamente limitaba enormemente la libertad del clero. Los obispos que se negaron a reconocerlo, pues fueron expulsados del país. Debido a esas acciones persecutorias, de espíritu profundamente masónico, se polarizó la sociedad mexicana como está actualmente polarizada. Y se dio una lucha abierta entre liberales y católicos, con una enorme aclaración necesaria de establecer. El ejército católico, comandado sobre todo por don Miguel Miramón, que también fue un breve y jovencísimo presidente de la República, pues no tenía recursos, o los que tenía eran recursos sumamente limitados. En cambio, los liberales tenían el auxilio de todo el ejército y la marina norteamericanos. Para que tengan ustedes una idea del tamaño de la desigualdad de la lucha entre católicos y liberales, narraré nada más un corto episodio. ¿Cómo es que Benito Juárez salvó el pellejo? Perdón, profesor, silencia a todos. ¿Perdón? Silencia a todos. Ah, sí, claro. La conexión nos puso a todos en activo. Listo. Si vuelve a suceder, hacemos lo mismo y espero que ya para el lunes el drama esté resuelto. Pues les decía, comentándoles un pequeño ejemplo de cómo fue de alevosa la guerra de los liberales masones contra el pueblo católico en la época juarista. Juárez estaba cercado en Veracruz por el ejército de Miguel Miramón. Juárez tenía muy pocos recursos militares ya, debido a la gran destreza militar de Miguel Miramón, un militar de carrera, exalumno del heroico colegio militar, y prácticamente Juárez estaba ya a punto de rendirse. ¿Cuándo qué creen que sucedió?
Pues llegó la armada gringa. Porque Juárez estaba bloqueado por tierra y por mar. Llegó la armada gringa destacada desde Nueva Orleans, con tiros de cañón, de esos que se usan para cazar ballenas. Disparó garfios a 1 kilómetro o kilómetro y medio de distancia. Los garfios cayeron sobre los puentes de las naves de Miramón, y los navíos a vapor, o navíos muy poderosos de la escuadra norteamericana, remolcaron a las naves de Miramón hasta Nueva Orleans y las confiscaron e hicieron prisioneros a sus jefes, a sus marineros y a sus militares. Es un pequeño ejemplo de cómo Juárez ganó la guerra de Reforma, de cómo los masones derrotaron a los católicos en un país en el cual en aquella época el pueblo católico reconocido por sí mismo superaba el 95%. ¿Cómo pudo suceder que una mínima parte de la población, unos cuantos masones, unos cuantos liberales, pudiesen derrotar a toda una nación? Pues nada menos y nada más que por el enorme poderío que ya había acumulado en más de un siglo de depredaciones, ¿sí?, los vecinos del norte, USA. Bueno, eso fue como un pequeño ejemplo de lo sucedido en las guerras de Reforma. Ya para 1864, los católicos, al frente de Miguel Miramón, logran restaurar el Imperio Mexicano, pero cometen un error de un nivel de ingenuidad asombroso. El error no fue traer a Maximiliano de Habsburgo, cosa que ha sido muy criticada por tirios y troyanos. No, el error fue haber traído a otro masón que se hizo pasar por católico, Maximiliano de Habsburgo. Este señor no abolió las leyes anticlericales de Juárez. O sea, lo trajeron los católicos para combatir las leyes que Juárez había instalado. Pero ya ahora sí que en el gobierno imperial del Segundo Imperio de México, fue más leal Maximiliano de Habsburgo a las logias que lo habían juramentado que a los mexicanos ingenuos que lo habían traído para gobernar este país. Ya sabemos cómo Juárez fue rearmado por las fuerzas norteamericanas y cómo el final de Maximiliano de Habsburgo, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, pues fueron fusilados los tres en el Cerro de las Campanas, y así fue como Juárez, en 1868, reinstala su gobierno tiránico, aplicando con todo el máximo rigor las leyes anticlericales de Reforma. Ese sueño que tenían los católicos mexicanos de que un príncipe europeo restaurara el imperio de Iturbide, pues fue un engaño gigantesco, un éxito asombroso de la capacidad de engaño que tienen las logias para haber mandado un príncipe que trabajó a favor de ellos y no a favor de quienes lo habían contratado para restablecer la libertad de los católicos en México. Y bien, pues se muere Juárez. Ahora sí que les he contado aquella anécdota del señor obispo de León, que estando celebrando misa, tiene una visión terrorífica que lo lleva al suelo, se desmaya, su acólito le ayuda a recuperarse y después de una media hora o de un largo tiempo, le puede contar el señor obispo a su asistente qué es lo que lo había desmayado. Y se lo contó. Hoy vi caer al infierno el alma de Juárez. 3 días después, los periódicos que llegaron de la capital a Morelia y a León, y a todo el Bajío y a toda la República en general, daban cuenta de que a la misma hora que el señor arzobispo de León dijo que había visto bajar el alma de Juárez al infierno, Juárez había muerto.
por cuestión de hora y minutos. Así de exacto fue aquel acontecimiento. Yo no sé si sea una verdad sostenible desde el punto de vista de la doctrina católica, pero el hecho es que esta anécdota fue transmitida a mi familia desde tiempos inmemoriales y muchos historiadores la narran también. La condenación de Juárez. Además, si lo fue, pues a ojos terrestres, a ojos de buen cubero, súper bien merecida. Aunque ya sabemos que hay que pedir por quienes nos persiguen. Pasamos a la época de Porfirio Díaz. La acción masónica no cesa. Ciertamente hay que reconocer que Porfirio Díaz fue menos anticlerical que todos sus antecesores. La realidad es que aunque el combate a la iglesia en la época porfirista no fue frontal, no fue continuo, pero sí fue sutil y devastadora tras la imagen del progreso material. No se debe olvidar que fue durante el porfiriato, fíjense muy bien qué trágico lo que voy a decir, por favor. No debemos olvidar que fue durante el porfiriato cuando se sentaron las bases de la educación pública y atea, llamada eufemísticamente, dulcemente, laica, cuando en realidad es atea. Educación pública y atea y laica respaldada por los liberales, mientras que todos los colegios y las universidades, inclusive la UNAM, posteriormente el Politécnico y posteriormente todas las universidades, incluyendo las sedicentes católicas, fueron invadidos por la filosofía positivista. Me ha tocado discutir acremente con exalumnos lasallistas, con exalumnos jesuitas, con exalumnos maristas, y desgraciadamente puedo decir que el 90% de ellos tienen una mentalidad mundana, una mentalidad positivista, pero no en el sentido popular del término positivista, de mente positiva, no, sino entendiendo a la corriente positivista como esa nefasta corriente filosófica que sostiene que el alma no existe, que Dios no existe, porque no se pueden ver, tocar, oler, medir y pesar. Ese es el positivismo que está instalado en la manera de pensar, desde luego, de toda nuestra casta política y de una inmensa mayoría de pobladores de este país que fueron influidos por este positivismo desde la época de Porfirio Díaz. Viene la Revolución Mexicana. Conste, estamos haciendo una revisión de las leyes masónicas que explican lo que va a ser nuestro tema principal, la Guerra Cristera, y lo que explica en el México de hoy. Estamos ya en la Revolución Mexicana de 1910. Con Venustiano Carranza a la cabeza, él hace patente el odio de los políticos masones hacia la Iglesia Católica. Así que por favor, queridos amigos, olvídense de considerar como héroes a los revolucionarios. Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Pancho Villa, todos, o gobernados por masones o de mentalidad o de juramentación masónica. No hay entre nuestra casta revolucionaria un solo patriota mexicano que haya sido coherente con la fe del pueblo de México. El liberalismo jacobino y masón que marca la dirección de los nuevos gobiernos revolucionarios recibieron además abundantes recursos económicos por parte de la masonería americana, otra vez la burra al trigo, a condición de introducir más sectas protestantes en el país, dividiendo con ello aún más al pueblo mexicano. En 1917 se redacta la nueva Constitución, esa que ya estuvimos analizando en sesiones pasadas,
allá por el 5 de febrero. Dicha constitución, en el artículo 3º, prohíbe a la Iglesia intervenir en la tarea educativa. El 5º suprime la existencia de las órdenes religiosas. En el 24 se veta todo acto religioso fuera de los lugares del culto. El 27 despoja a la Iglesia del derecho de poseer y administrar bienes. Y en el 130 se priva a la Iglesia de personalidad jurídica, sometiéndola a la autoridad civil. Con estas leyes, la persecución religiosa cobró un nuevo vigor, tanto que en algunos lugares se llevaron a cabo la quema de estatuas de santos, así como quema de confesionarios. La guerra no cesa entre las diferentes fracciones revolucionarias y cuando Venustiano Carranza es asesinado en 1920, ocupa la presidencia de 1920 a 24 Álvaro Obregón, cuyo gobierno, que escarneció más aún la persecución contra el pueblo católico, analizaremos posteriormente. Como vemos, pues, para terminar esta exposición de hoy, a reserva de continuar, porque apenas estamos comenzando el tema, debo decir que la lucha contra el catolicismo, pues, se inicia en México a través de las leyes civiles, impuestas por leyes y gobernantes abiertamente anticlericales, y que en su momento fueron recibidas con oposición por el pueblo cristiano. Sin embargo, estas leyes nos parecen hoy de lo más normales, apropiadas y hasta convenientes, debido a que el veneno del pensamiento liberal que ha infestado nuestra sociedad desde hace décadas nos ha empujado a olvidar y hasta desdeñar las tradicionales enseñanzas cristianas para abrazar de buena gana el mal llamado progreso ilimitado de los pueblos. Para terminar, de la unidad en la santa religión católica apostólica romana, que vinculaba al pueblo en la verdad que es Cristo y lo arraigaba a la tradición secular, desde Hernán Cortés, pasamos a la proliferación de sectas que dividiéndose y dividiendo han metido la discordia que conlleva el error en los pueblos y aún dentro de las mismas familias. Del sacramento del matrimonio pasamos al matrimonio como un simple contrato civil y de ahí al divorcio, que ya es exprés, sin culpa y sin oposición de la sociedad. Y como lo vamos a ver en las próximas sesiones, actualmente el llamado matrimonio homosexual, pues es ya reconocido en gran parte de Occidente y desde luego desde el presidente copetón aquel que presumía de ser bonito, ya el matrimonio igualitario, mal llamado igualitario y mal llamado matrimonio, pues ya es un hecho en la hermosa República Mexicana. Y finalmente, de las aulas religiosas que formaban al hombre cristiano y cabal, hemos pasado a una escuela pública que en nombre de la ciencia y del progreso ha logrado ir extinguiendo la fe religiosa y que actualmente indoctrina al niño mexicano en el odio a su historia, a su cultura, a su religión e incluso a su propia identidad de varón o de mujer. Con eso termino la exposición del día de hoy y pasamos entonces a nuestra sesión de preguntas, comentarios, aportaciones, etcétera. Y desde luego prometiendo que si Zoom tiene otra vez la ingratitud de volverme a cortar, pues volvemos a entrar. ¿Quién quiere levantar su manita? Alejandro Familiar, por favor. Y luego Ricardo y luego Jorge Alberto. Alejandro, ¿qué pasa con vos? Te escucho. Hola. Mira, ahora sí me colé en primer lugar en las preguntas, bueno, comentarios. Sí, desde luego es devastador este paso a paso, ¿no? Masónico. Dos cositas. Yo me quedé en la hora 2 de la exposición del viernes pasado, no he terminado. Ah, no has terminado, es que duró 2 horas 45. Faltan 40 minutos, Sí. Pero ahí todavía no veo un retrato tan
tan negativo sobre la masonería. En esa parte todavía está hablando de que se ayudan mucho, que hacen muchas cosas, aunque sí que ofenden desde luego la dignidad humana y la de Dios, ¿no? En sus solicitudes y ritos, ¿no? Pero me imagino que irá avanzando un poco más claro, no lo sé. Sí, por supuesto, tienes que verla completa. Bueno, entonces me espero para Sí, no, sí, tienes que verla ya. completa para hacerte un juicio, pues, completo de toda la exposición de Adrián y de cómo se contestaron muchas preguntas que por lo visto todavía tienes en el aire, ¿no? Y bueno, y en cuanto a Pero esto con último, el relación a cierre, lo que expuse hoy, ¿tienes alguna pregunta, comentario, aportación o lo sí, que sí, sea? Adelante. la parte de que comentaste del divorcio, ¿no? Chesterton, el escritor J.K. Chesterton, tiene un libro que se llama La superstición del divorcio, que creo que sería muy bueno todo el mundo pudiera echar una lectura, porque ahí explica cómo desde cuando habrá escrito esto Chesterton, 1890 o algo así, o principios del siglo XX, no estoy seguro, cómo vino el empuje en la sociedad inglesa en Europa para empujar la idea del divorcio, ¿no? Como una liberación del ser humano, ¿no? Como que un aplaudirlo completamente, y que desgraciadamente ha sido una lacra pavorosa. Yo no sé si me ha tocado a mí en lo personal, pero no conozco pareja que se haya divorciado, que no haya golpeado de una manera muy directa a alguno de la familia, y sobre todo los hijos. Casi es una regla sine qua non, me ha tocado verlo en todo mi entorno. Por Por un ahí se lado, oye entonces el ahí está maullido de el un tema del gatito, centro. ojalá apaguen ese micrófono. ¿Es tuyo, Es el Alejandro? gato que se sí, se metió ahorita, mira, Ah, bueno, ahorita no importa. creo que también tenía lo que... Ujú. Y luego, finalmente, en este último tema que comentas de cómo ha ido aplastándose la ética y la moral a los grados actuales, acabo de leer hace un poquito antes de empezar la sesión de hoy un caso desgarrador de una señora en Estados Unidos de origen latino, de que empieza el artículo diciendo que el, la indoctrinación LGTB hizo que su hija se suicidara, ¿no? Y va contando cómo la hija empezó siendo manipulada dentro de la misma escuela para hacer todo cambio terrible de identidad, pero al grado de que cuando la mamá empieza a decir que pues está mal ella, se la quitan a la hija. Y pues, dice que ya no ya no está capaz de poder educar a su hija, entonces se la quitan, se la llevan a la hija a un internado o un centro de X, y nomás la puede ver una vez al mes. Ujú. Y durante ese periodo, pues la niña en un grado de desesperación va y se pone enfrente de un tren, se arroja y muere, ¿no? Entonces, están hablando de eso, que hay muchos suicidios femeninos después de que han incurrido en esta trampa de la liberación, ¿no? De cambiarte al sexo masculino. En fin, nomás Podemos dejo decir que es la joya de la corona o la cerecita del pastel de la acción masónica en el mundo, la ideología de ¿sí? género, ¿sí? Pero pues todavía nos falta revisar muchas etapas para entender el México actual y desde luego hacerle justicia a esa epopeya que se llamó la Guerra Cristera, que seguramente analizaremos en nuestra próxima sesión. Muy bien, Ricardo, por favor, y luego Jorge Alberto. Don Ricardo. Nada más quería hacer una precisión. Porfirio Díaz, una de las cosas que permitió fue la educación católica, la cual, por poner un ejemplo, los salesianos pusieron una serie de talleres para enseñar ahora sí que a los niños, a los hijos de los obreros pobres, a trabajar. Cuando entró el muy infame Lázaro Cárdenas, siendo general, no siendo presidente, les quitó todos esos con la excusa de fundar escuelas nuevas.
y fundó como los 20, 30 talleres que tenían los salesianos, dejó uno. Uf, Y todos los demás equipos que tenían los salesianos misteriosamente aparecieron en las fábricas de sus amigos que que lo habían financiado. Entonces, tendrá cosas criticables Porfirio Díaz, sí, pero permitió la escuela, la apertura de escuelas católicas, como por ejemplo estas de los salesianos, y como ejemplo muchas otras. Entonces, otra cosa más que había permitido las escuelas de tipo lancasteriano, que en su mayoría aun cuando no eran propiamente de la iglesia, la mayoría de ellas estaban siendo financiadas por la iglesia. La escuela lancasteriana básicamente era un solo profesor, como para 100 alumnos, en donde él iba dando clases y los más avanzados de cada clase iban con todos los demás alumnos a explicarles. Entonces, si un alumno era muy avanzado en matemáticas, el profesor daba la explicación. Exactamente, exactamente. Y todo eso lo financiaba la iglesia. A raíz de la caída de la iglesia, desapareció también la escuela lancasteriana, que para el ritmo que llevaba, México hubiera acabado con el analfabetismo antes de 1920, cierto. inclusive mucho antes que cualquier otro país. Sí. Pero con la falta de financiación, las escuelas lancasterianas cerraron poco después de la expropiación de todos los bienes de la iglesia. Bien. Pues fíjate, Ricardo, que es muy, muy puntual tu aclaración y es muy valioso lo que Porfirio Díaz permitió. Pero imagínate el poder de la masonería para que él mismo, o voluntariamente, o obligadamente, no lo sabemos, haya propiciado que la educación pública fuese materialista y positivista en su ADN. Allí empieza la extensión a todo el territorio nacional del positivismo y del materialismo, que incluso en muchas personas sedicentes católicas es el fundamento en su toma de decisiones. Ahí empezó, en la época porfiriana. Entonces podemos decir que el Porfirio Díaz, a diferencia de Juárez, que fue monovalente, pues Porfirio Díaz pudo haber sido polivalente o ambivalente, ¿no? Y por un lado apoyar y por el otro lado pues desapoyar. Qué difícil es penetrar en el alma de un hombre que no escribió sus memorias, ¿no? Sí. En fin. Pero ahí Cierto. queda para la historia. Bien. Tenemos una dama, Nati. Adelante, Nati, ¿qué quieres preguntar? ¿Levantaste la manita? Dale. No, soy su hermano, Joaquín. Ok. Quiero hacer una pequeña aportación. Tal vez mi fuente no es la más fiable. Fue un libro que leí, un libro marista de la UNAM hace un tiempo, en el cual hablaba sobre los problemas en México. Yo tengo entendido que en el gobierno de Porfirio Díaz, la escuela lancasteriana, Lancasteriana, de Lancaster. Lancasteriana fue traída por la logia escocesa para, digamos, para que se reforzara por medio de la masonería escocesa, no como haciendo una especie de guerra cultural contra la masonería yorquina para evitar que los yorquinos tuvieran ese fuerte. Claro, tendría que traer otra vez el libro y visitarlo, pero lo que yo entiendo es que fue una manera de intromisar justamente el materialismo que se vino a México. Bueno, pues estaría muy interesante, Nati, perdón, no eres Nati, eres su hermano. ¿Su hermano qué? Sí, Joaquín. Joaquín. Sería muy interesante que Joaquín, Ricardo, un servidor y otros investigáramos un poco más a fondo sobre la escuela lancasteriana y sus orígenes para ver si es verdad que fue traída por una logia. No sé qué tan confiable sea tu fuente, pero bueno, pues yo creo que es de las cosas que luego surgen afortunadamente en las sesiones y que vale la pena investigar y profundizar. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos a Jorge Alberto. Adelante, Jorge.
Sí, Juan, pues a dar testimonio de lo que tristemente comentas, dentro de toda mi generación de exalumnos maristas, prácticamente una enorme minoría, podría decirse que nos mantenemos católicos fervientes. Una La ínfima mayoría minoría, entonces no enorme minoría, una ínfima minoría se mantienen una ínfima católicos. minoría, sí. Y desgraciadamente sí, dentro de mi generación y dentro del chat que te comento, están abiertamente, no solamente, te digo, hay gente que defiende abiertamente la masonería, gente que defiende abiertamente el aborto, gente que defiende abiertamente el divorcio, gente que también defiende el matrimonio gay, que defiende todo lo que es la ideología de género, y ya sigo yo defendiendo la postura católica, pero siempre que entro, invariablemente hay uno o dos que pretenden callarme y Se te van a la yugular. pues no han podido, ¿no? Claro.